El soldado desaparecido, la patrulla que nunca regresó. Siempre he creído que los horrores de la guerra no se limitan a los disparos, las explosiones y las pérdidas humanas. A veces, lo que acecha entre las sombras del campo de batalla no tiene forma ni explicación lógica. Durante mi tiempo como soldado, escuché muchas historias que parecían más leyendas que otra cosa, pero una en particular siempre me estremeció, la historia de un soldado que desapareció durante una misión nocturna. Y de cómo su patrulla nunca volvió a ser la misma. Yo formé parte de esa patrulla, y hoy, por primera vez, me atrevo a contar lo que realmente ocurrió. Fue en una noche fría y silenciosa, una de esas noches en que el viento apenas se atreve a soplar, como si temiera perturbar algo oculto en la oscuridad. Nos enviaron a una misión de reconocimiento en un valle remoto, un lugar que ya de por sí tenía mala fama entre los veteranos. Los que van allí no vuelven iguales, nos decían, como si quisieran advertirnos, pero las órdenes eran claras y no teníamos opción. Éramos 5 en la patrulla, el cabo Ramírez, Sánchez, Ortega, Jiménez y yo. Avanzamos durante horas por senderos apenas visibles bajo la luz de nuestras linternas, hasta que llegamos a un punto elevado desde el que podíamos observar el valle. Todo estaba en calma, demasiado en calma. No había animales, ni siquiera el ruido de insectos. Solo el sonido de nuestras botas pisando la tierra seca y el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Fue entonces cuando Jiménez, que iba al frente, se detuvo de golpe. Lo vi encender su linterna y enfocar algo entre los árboles. Todos nos acercamos, y allí, a unos metros de nosotros, había una figura inmóvil, de pie en medio del sendero. Parecía un hombre, con uniforme militar, pero algo en él no cuadraba. Estaba demasiado rígido, como si no respirara. Ramírez le gritó que se identificara, pero no obtuvimos respuesta. El silencio se hizo tan denso que sentí como la tensión me oprimía el pecho. Ramírez volvió a gritar, esta vez más fuerte, pero antes de que pudiera terminar la frase, la figura se giró lentamente hacia nosotros. No olvidaré jamás ese rostro, si es que se le podía llamar así. Sus ojos eran 2 pozos oscuros, vacíos, y su piel pálida parecía reflejar la poca luz de nuestras linternas. Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura dio un paso hacia nosotros, y en ese momento todo se descontroló. Sánchez disparó, rompiendo el silencio de la noche, y la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Lo que siguió fue un caos. Ramírez nos ordenó que nos replegáramos, pero a cada paso que dábamos, parecía que el sendero cambiaba. Era como si el bosque quisiera mantenernos allí. Escuché gritos, disparos y algo más, algo que no puedo describir con palabras, un sonido gutural que me heló la sangre. Seguimos avanzando durante lo que parecieron horas. El miedo se había apoderado de nosotros, y cada sombra que se movía entre los árboles nos hacía apuntar nuestras armas. De pronto, Ortega tropezó con algo y cayó al suelo. Cuando me acerqué para ayudarlo a levantarse, vi que había tropezado con una vieja trampa oxidada, una de esas que los soldados habían colocado años atrás para evitar incursiones enemigas. Pero lo que me llamó la atención no fue la trampa en sí, sino el hecho de que había marcas frescas de sangre sobre ella. «Esto no tiene sentido», dijo Ortega con la voz temblorosa. Nadie respondió. Todos sabíamos que algo estaba mal, muy mal. Seguimos avanzando en silencio, intentando ignorar el creciente sentimiento de que algo nos observaba desde la espesura. Finalmente, alcanzamos un claro en el bosque. La luz de la luna iluminaba el lugar lo suficiente como para que pudiéramos ver bien. Allí, en el centro del claro, había una especie de altar hecho con piedras y ramas. Sobre él, descansaba el casco de un soldado, viejo y oxidado, con el número de identificación apenas visible. «¿Qué es esto?», murmuró Ramírez mientras se acercaba con cautela. Antes de que pudiera tocar el casco, el mismo sonido gutural que habíamos escuchado antes resonó a nuestro alrededor, pero esta vez mucho más fuerte, como si proviniera de todas direcciones a la vez. De repente, las linternas comenzaron a fallar, parpadeando de manera intermitente. Fue en ese momento cuando lo vi.
Entre los árboles, a poca distancia de nosotros, había una multitud de figuras como la que habíamos visto antes. Eran decenas, tal vez cientos, todos con el mismo rostro vacío y ojos oscuros. Nos rodeaban en silencio, observándonos sin moverse. «Corran», gritó Ramírez, y sin pensarlo dos veces, echamos a correr en dirección opuesta al altar. No sé cómo logramos salir de allí, pero cuando finalmente llegamos a un terreno conocido, el cielo comenzaba a aclararse con las primeras luces del amanecer. Mientras corríamos, pude escuchar cómo Ortega jadeaba a mi lado. A cada paso, el suelo parecía volverse más fangoso, como si el bosque intentara atraparnos. Sentía que cada sombra podía ser una trampa, cada ruido un indicio de que esas figuras nos seguían. Finalmente, tropezamos con una vieja cerca de madera, medio derruida, que marcaba el límite del valle. «Y vamos, estamos cerca», exclamó Ramírez, ayudando a Ortega a levantarse. Cruzamos la cerca y seguimos corriendo hasta que dejamos atrás la espesura del bosque. Solo entonces nos detuvimos, jadeando y sudando, mientras la luz del amanecer iluminaba nuestras caras pálidas. Éramos solo 3 los que logramos regresar: Ramírez, Ortega y yo. De Jiménez y Sánchez nunca volvimos a saber nada. Durante días, se organizó una búsqueda, pero no encontraron ni rastro de ellos. La versión oficial fue que se habían perdido y probablemente caído en algún barranco, pero nosotros sabíamos la verdad. Desde aquella noche, algo cambió en mí. Las pesadillas se convirtieron en algo habitual, y cada vez que cierro los ojos, veo el rostro vacío de aquellas figuras y escucho ese sonido gutural que nunca me abandonará. No sé qué fue lo que encontramos en ese valle, pero una cosa es segura: hay cosas en el campo de batalla que no son humanas, cosas que nunca deberían ser vistas. Algunos años después de aquella misión, me encontré con Ortega en una reunión de veteranos. Se había retirado del servicio, al igual que yo. Hablamos un rato sobre cosas triviales, hasta que finalmente surgía inevitablemente el tema del valle. «Desde esa noche no he vuelto a dormir tranquilo», me confesó. «A veces siento que alguien me observa cuando estoy solo, y en ocasiones escucho ese maldito sonido, como un eco lejano que nunca se desvanece». Intenté consolarlo diciéndole que tal vez solo eran secuelas psicológicas de lo vivido, pero ni yo mismo me creía mis palabras. Sabía que Ortega tenía razón, porque yo también había experimentado lo mismo. Incluso ahora, mientras escribo estas líneas, siento que algo se mueve en la penumbra de mi habitación, como si la oscuridad quisiera recordarme que hay cosas que nunca nos dejan realmente. Ahora, cada vez que escucho a alguien hablar de misiones nocturnas, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. No puedo evitar pensar en aquel altar y en los hombres que nunca regresaron. A veces me pregunto si Jiménez y Sánchez siguen allí, atrapados entre las sombras, convertidos en una de esas figuras que nos observaban desde la oscuridad. Suscríbete al canal para más relatos. Hola, mi nombre es Pablo y soy militar. Hoy voy a contarles una historia que me pasó hace muchos años, durante una misión en la Sierra de Oaxaca. La mayoría de la gente no creerá lo que les voy a contar y probablemente lo tilden de una leyenda, pero les aseguro que lo que vivimos aquella noche no tiene explicación lógica. A veces, no sé si quiero recordar lo que ocurrió, pero lo que vi esa noche fue real. Les juro que no fue un sueño, ni un juego de sombras. Fue algo que marcó nuestras vidas para siempre. Hola, ¿qué tal, oyentes? ¿Cómo están? Espero que les haya gustado el relato anterior, lleno de misterio y terror. Como siempre, gracias por su apoyo y por estar aquí con nosotros en esta nueva historia. Hoy les traigo un relato que, sin duda, los hará temblar. Así que pónganse cómodos, apaguemos las luces y prepárense, porque el siguiente relato está lleno de oscuridad y magia que nunca podrán olvidar. ¿Comencemos? Era una madrugada fría, de esas en las que la niebla se siente tan densa que te envuelve por completo, como si el aire mismo fuera pesado. Mi escuadrón y yo estábamos en una misión de patrullaje en una zona remota, esa parte de la sierra que pocas veces recibe visitas. La gente de los pueblos cercanos hablaba de esa región, pero siempre en susurros.
Nadie se atrevía a aventurarse por allí. Nos dijeron que había habido reportes de actividades sospechosas, ruidos extraños, desapariciones, animales muertos de formas extrañas. Lo típico, ¿no? Pero nadie nos dio detalles precisos, solo la orden de ir y asegurarnos de que todo estuviera tranquilo. Nos enviaron a investigar, pero lo que encontramos no era algo que pudiera ser explicado por un simple reporte de patrullaje. La caminata fue larga, interminable. La sierra tiene esa cualidad, como si el tiempo allí se detuviera. El suelo estaba cubierto por una capa gruesa de hojarasca que crujía con cada paso que dábamos. El aire estaba pesado, húmedo, y el silencio era casi absoluto. Solo el sonido de nuestros pasos y el viento entre los árboles rompían la quietud. La niebla se espesaba cada vez más, haciendo que todo a nuestro alrededor pareciera lejano y real. Ningún sonido más allá del nuestro podía ser escuchado. Al principio, pensé que era normal, que el ambiente de la sierra era así, pero algo no estaba bien. La sensación en el aire era densa, como si todo estuviera esperando algo que nosotros no podíamos ver. Fue el sargento Ramírez quien primero detuvo el grupo. Yo lo vi mirar hacia adelante, sus ojos fijos, como si estuviera tratando de distinguir algo en la distancia. ¿Escucharon eso?, dijo con voz temblorosa. Al principio, nadie le prestó mucha atención, hasta que un rugido retumbó en el aire. Un rugido profundo, tan poderoso que parecía venir de la misma tierra. No era un sonido de cualquier animal. No había ganado en la zona, ni siquiera había señales de vida salvaje. El sonido era tan oscuro, tan extraño, que nos paralizó a todos. Los demás comenzaron a murmurar entre ellos, y el ambiente de calma que habíamos tenido antes se rompió de golpe. El comandante Ortega, que siempre mantenía la calma en situaciones difíciles, nos hizo una señal para seguir adelante. Formen fila, mantengan la calma, nos ordenó. Pero era difícil mantener la calma. Cada uno de nosotros sentía que algo estaba mal, como si la niebla misma estuviera observándonos. El rugido volvió a sonar, más cercano esta vez. El aire vibraba con la intensidad del sonido, como si toda la sierra estuviera temblando. La tensión era palpable. Nadie decía nada, pero todos estábamos pensando lo mismo: ¿qué demonios era eso? A medida que nos adentrábamos más en la niebla, las sombras comenzaron a moverse de forma extraña. Parecía que el bosque mismo cobraba vida. Pero no nos detuvimos, avanzamos, impulsados por la orden del comandante, aunque todos sentíamos en el fondo que cada paso nos llevaba a algo que no podríamos controlar. Fue entonces cuando lo vimos. Un toro apareció ante nosotros, entre las sombras. No era un toro común, como los que uno podría esperar ver en el campo. Su tamaño era descomunal, mucho más grande de lo normal. Sus ojos brillaban con una luz roja intensa, como si fueran dos brasas encendidas, algo imposible de describir. La niebla que nos rodeaba parecía desaparecer a su alrededor, creando una especie de halo oscuro que lo envolvía. El toro estaba quieto, observándonos, y esa mirada penetrante era suficiente para hacernos sentir como presas. El sargento Ramírez fue el primero en reaccionar, levantó su rifle y apuntó hacia la bestia. «Disparen», gritó, pero su voz se cortó al instante. Yo no disparé. No podía. Algo me decía que no lo hiciéramos, que no servía de nada. El comandante Ortega nos miró y, con una calma que ya no tenía sentido en ese momento, susurró: «Es un nahual». El miedo me envolvió por completo. Sabía lo que era un nahual, las leyendas de los pueblos cercanos lo mencionaban, pero nunca pensé que pudiera ser real. Pensé que solo eran cuentos para asustar a los niños. Antes de que pudiéramos hacer algo, el toro comenzó a moverse hacia nosotros. No con pasos pesados, sino con una rapidez que no era propia de un animal de ese tamaño. Y entonces, algo aún más aterrador ocurrió. El toro, en cuestión de segundos, comenzó a transformarse.
Su cuerpo se deshizo, como si la niebla misma lo estuviera tragando, y de esa niebla emergió una figura humana. Una figura alta, de mirada oscura, con ojos aún más rojos que los del toro. No era un hombre, no era un animal. Era algo intermedio, algo que no pertenecía a este mundo. La figura nos miró fijamente, y en ese momento supe que nada de lo que habíamos visto era real, o tal vez todo lo que conocíamos sobre la realidad no servía de nada frente a ese ser. El soldado Pérez, el más joven, comenzó a gritar. ¿Qué es eso? Pero su grito fue ahogado por un rugido espeluznante que emanó de la figura. No sabíamos qué hacer. Nadie se atrevió a disparar. El comandante Ortega, con los ojos llenos de terror, nos hizo una señal para que nos retiráramos lentamente, sin apartar la vista de la figura. Nadie se atrevió a mirar atrás, pero sabíamos que ese ser estaba observándonos. No sé cómo llegamos al campamento. Caminamos en silencio, en estado de shock, y cuando finalmente llegamos, nos dimos cuenta de que ninguno de nosotros tenía fuerzas para hablar. Esa noche, no hubo risas ni bromas como en otras misiones. Nadie durmió. Todos escuchábamos en la oscuridad el eco de ese rugido, de esos ojos rojos, de la transformación del toro en algo mucho más oscuro. Desde esa noche, todo cambió. Ya no creímos en las leyendas como antes, porque vimos con nuestros propios ojos lo que un nahual realmente era. Aún hoy, cuando estoy solo, en la quietud de la sierra, creo escuchar ese rugido. Y cada vez que lo hago, recuerdo esa mirada, esos ojos rojos que nunca dejaré de ver. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato anterior. Sigamos con la siguiente. Comencemos. ¿El puerco nahual? Hola, mi nombre es Esteban Gómez, y soy originario de un pequeño pueblo en lo profundo de las montañas. Si alguna vez has vivido cerca de los bosques, sabes que las leyendas y los mitos corren con el viento, y las historias de los viejos siempre suenan más reales cuando la noche cae y las sombras parecen moverse a su propio ritmo. Durante años, escuché hablar sobre los nahuales, seres capaces de transformarse en animales, guardianes de los secretos más oscuros del bosque. Pero nunca pensé que alguna de esas historias llegaría a tocarme tan de cerca. Lo que les voy a contar es un relato que viví con mis propios ojos, algo que nunca podré explicar, pero que jamás podré olvidar. Así que siéntate, relájate y permíteme contarte lo que ocurrió aquella noche. Era un cálido atardecer de verano cuando comencé a sentir que algo no estaba bien. Había estado trabajando en el campo todo el día y el aire denso de la tarde me pesaba en los hombros. Mientras recogía algunas herramientas cerca del corral, mi perro Tito, un mestizo de orejas caídas y mirada fiel, comenzó a comportarse de una manera extraña. En lugar de acercarse a mí como siempre lo hacía después de un día de trabajo, se quedó allí, mirando fijamente hacia el bosque, su cuerpo rígido y sus orejas levantadas. Al principio pensé que tal vez algún animal había cruzado por el camino, o tal vez un jabalí andaba rondando, como solía suceder en las cercanías. Pero algo en la postura de Tito me hizo dudar. Era como si algo más estuviera ahí, algo que él percibía pero yo no podía ver. Decidí dejar de lado mis pensamientos y llevar a Tito conmigo. Caminamos por el sendero que se adentraba en el bosque, y la sensación de incomodidad creció con cada paso que dábamos. Tito seguía mirando hacia la espesura, sin hacer ningún ruido, como si estuviera esperando algo. La luz del atardecer se desvanecía rápidamente, y una niebla ligera comenzaba a ascender desde el suelo, dándole al lugar un aire aún más misterioso. De repente, Tito comenzó a ladrar con una furia que no había mostrado en mucho tiempo. Sus ladridos eran profundos, guturales, como si estuviera enfrentándose a algo mucho más grande que él. Al principio me detuve, confundido, pero pronto el ladrido se transformó en un gruñido bajo, como si él mismo estuviera percibiendo la presencia de algo sobrenatural. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un ruido que no podía identificar. No era el crujir de ramas bajo el paso de un jabalí o algún otro animal. Era un arrastre, como si algo pesado estuviera moviéndose entre los árboles. No lo comprendí de inmediato,
pero algo en mi interior me dijo que debía alejarme de allí. Sin embargo, algo me impulsó a seguir adelante, a descubrir qué era aquello que causaba tal perturbación en mi perro. Nos adentramos más en el bosque, y pronto el sonido se hizo más claro. Un paso tras otro, pesado y arrastrado, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Pero lo que realmente me heló la sangre fue el gruñido que acompañaba esos pasos. Era profundo, visceral, como el de un cerdo, pero algo en ese sonido no era normal. De repente, salimos a un claro en el bosque. Al principio no vi nada fuera de lo común, pero luego, en la penumbra de la tarde, algo se movió en la distancia. Un gran animal, cubierto de barro y hojas, se desplazaba lentamente entre los árboles. Tito se quedó quieto, sus ojos fijos en el animal y su cuerpo completamente tenso. Miré con más atención y mi corazón dio un vuelco. Era un cerdo, o eso parecía, pero su tamaño era monstruoso, mucho mayor que cualquier jabalí que hubiera visto. Sus ojos brillaban con una luz amarillenta, extraña, que no pertenecía a un animal común. Los pelos de mi cuello se erizaron. Algo no estaba bien. El cerdo me observó fijamente, sin mostrar signos de miedo, y sus ojos brillaban en la oscuridad como si me estuvieran analizando, como si supiera más de mí de lo que yo mismo sabía. Fue entonces cuando Tito, que seguía alerta, dio un paso hacia adelante, pero el animal no se movió. En su lugar, algo mucho más extraño ocurrió. El cerdo comenzó a cambiar. No pude creer lo que veía. Su cuerpo se estiraba, sus patas traseras se alargaban y su cuerpo se retorcían como si fuera un ser deformado. En un parpadeo, ya no era un cerdo. Lo que tenía frente a mí era una figura humana, cubierta de pelos oscuros, con una cara que no parecía completamente humana. Su rostro estaba distorsionado, con ojos profundamente amarillos que parecían brillar en la oscuridad. No era completamente hombre ni completamente animal, sino algo entre ambos, algo mucho más antiguo y misterioso. La criatura se erguía frente a mí, su figura tan alta que tuve que mirar hacia arriba para poder ver sus ojos. Me miraba en silencio, y fue entonces cuando su voz, un susurro bajo y gutural, se escuchó en el aire. No era una voz humana, sino algo más profundo, casi bestial. «¿Me reconoces, Esteban?», dijo, y el eco de sus palabras resonó en mi mente. «Lo sabes. Tú y yo estamos ligados por este lugar, por las fuerzas que lo habitan». Mis piernas temblaron, y una sensación de terror me invadió. Intenté hablar, pero no pude. Mi mente no encontraba palabras. «Soy un nahual», continuó la criatura, su rostro sonriendo de manera torcida. «Protejo este bosque, y ahora que sabes lo que soy, ya no puedes irte. Has cruzado el umbral». El miedo se apoderó de mí, pero no podía moverme. Estaba paralizado por el horror de lo que estaba viendo. ¿Un nahual? Las historias de mi abuelo y de los viejos del pueblo comenzaron a cobrar sentido, pero nunca imaginé que me encontraría con uno. La criatura me observaba como si supiera lo que pensaba, como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba mi mente. Este bosque ha sido mi hogar durante siglos. He estado protegiendo lo que no puedes ver. Pero ahora que has cruzado, te he marcado, Esteban. Ya no eres ajeno a esto. Antes de que pudiera comprender completamente sus palabras, el nahual comenzó a transformarse nuevamente. Su cuerpo se encogió, sus músculos se retorcieron, y en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en el cerdo monstruoso que había visto antes. Luego, con una velocidad imposible para un animal de su tamaño, desapareció en la oscuridad del bosque. Tito, que había estado paralizado durante todo este tiempo, comenzó a ladrar con una furia que nunca había mostrado. Fue como si el animal estuviera completamente fuera de sí. Yo, por otro lado, no podía dejar de temblar, aún procesando lo que acababa de suceder. Mi mente no lograba comprender la magnitud de lo que había presenciado. Regresamos a la casa en silencio. Esa noche, no pude dormir. Los susurros del viento y el sonido lejano de la fauna del bosque me mantuvieron alerta.
La figura del nahual seguía flotando en mi mente, y aunque trataba de convencerme de que todo había sido un sueño o una ilusión, algo dentro de mí sabía que no era así. Los días pasaron, pero las extrañas sensaciones continuaron. Sentía que algo me observaba desde las sombras del bosque, y a veces, cuando caminaba cerca de los árboles, creía escuchar susurros o el crujir de ramas bajo un peso invisible. Tito, siempre fiel, se mantenía cerca de mí, pero a veces sus ojos se quedaban mirando hacia el bosque, como si también él sintiera la presencia de algo más. Una tarde, mientras caminaba por el sendero hacia el río, vi algo que me detuvo en seco. Las huellas de un gran animal, similares a las que había visto esa noche, cruzaban el camino, pero había algo más. En el tronco de un árbol cercano, algo estaba marcado. Un símbolo, grabado en la corteza con una precisión salvaje, que no pertenecía a ningún ser humano. Mi piel se erizó. Al mirarlo de cerca, supe que ese símbolo era una advertencia. El nahual estaba allí, y no podía escapar de su influencia. Algo en mi interior me decía que lo que había presenciado no era solo un encuentro con lo desconocido, sino un destino que no podía evitar. El bosque ya no era el mismo para mí. Cada ruido, cada crujido de ramas, me recordaba al jaguar, así que tengan mucho cuidado. Suscríbete al canal para más relatos oscuros de la noche. Hola, mi nombre es Fernando y pertenezco al Batallón 502. Soy un soldado como cualquier otro, pero lo que les voy a contar esta noche, lo que viví en esa misión, no tiene explicación. En toda mi carrera, he visto muchas cosas extrañas, pero lo que ocurrió esa vez me cambió para siempre. Ya no soy el mismo después de esa noche. Ponte cómodo y comencemos con el relato. Era una misión rutinaria, o al menos eso creíamos. El comandante Valdés nos asignó un reconocimiento en un sector apartado de la selva, un lugar donde, según reportes, se había visto movimiento de un grupo armado. Nada que no hubiéramos enfrentado antes. Nos adentramos en el bosque sin pensar en lo que estábamos a punto de encontrar. El aire se sentía más denso que nunca, como si la propia selva nos estuviera observando. Había algo extraño en ese lugar, un silencio mortal que se apoderaba de todo. Los animales, que usualmente acompañaban cada paso en la selva, se habían callado. Solo el crujir de nuestras botas sobre la hojarasca quebraba el silencio. El comandante Valdés nos ordenó proceder con cautela, como siempre hacía. Era un hombre experimentado, duro, y nunca se dejaba vencer por el miedo. Pero algo en su rostro aquella noche me hizo dudar. Había una sombra en sus ojos que nunca había visto antes. Tal vez el cansancio, tal vez el ambiente, no lo sé. Lo que sí sé es que esa sensación de incomodidad nos empezó a envolver, como si estuviéramos siendo observados por algo más. A medida que nos adentrábamos más en la selva, nos encontramos con un claro en el bosque, y allí, al borde, estaba la cabaña. Semi-derruida, cubierta de musgo, con las ventanas rotas y la puerta apenas colgando de los bisagras. Si hubiera sido cualquier otra misión, probablemente la habríamos rodeado y continuado, pero algo en el aire nos hacía detenernos. Algo no estaba bien. El comandante nos ordenó asegurar el perímetro. Todo estaba muy quieto. La selva parecía estar conteniendo la respiración, a la espera de algo. Nadie dijo una palabra, pero todos sabíamos que no estábamos solos. Entramos con cautela, cada uno de nosotros vigilando las sombras, la sensación de que algo nos acechaba en cada rincón. Al principio, la cabaña parecía vacía. Estaba llena de cosas desordenadas, como si los ocupantes se hubieran ido rápidamente. Ropa, equipo de supervivencia, mapas dispersos sobre una mesa. No había señales de lucha, pero había algo raro, algo desolado en el ambiente. Como si el lugar estuviera atrapado en el tiempo, esperando a alguien que nunca llegaría. Fue entonces cuando uno de mis compañeros, Pérez, encontró un retrato en una de las paredes. Estaba cubierto por una capa de polvo, casi como si hubiera estado allí por años. Era una fotografía antigua de un grupo de militares. Todos ellos se veían serios, firmes,
pero lo más inquietante era que sus ojos habían sido borrados. No había nada en los lugares donde debían estar los ojos, solo una vacuidad profunda que daba miedo solo de mirarla. Fue un momento raro, como si la imagen tuviera algo de maldad en sí misma. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no dije nada. Tratamos de seguir investigando, pero a medida que pasaban los minutos, el ambiente se volvía más opresivo. Las luces de nuestras linternas empezaron a parpadear, como si algo las estuviera interfiriendo. En ese momento, una risa lejana, distorsionada, llenó la habitación. No venía de nadie en particular, pero era un sonido que te hacía sentir que alguien te estaba observando desde las sombras. ¿Escucharon eso?, preguntó Pérez, visiblemente inquieto. Nos miramos unos a otros, sin saber qué responder. El sonido era inquietante, y la sensación de estar siendo observado solo crecía. Antes de que pudiéramos reaccionar, la risa volvió, esta vez más cerca. Era como si alguien se estuviera burlando de nosotros, como si disfrutara de nuestra incomodidad. De repente, escuchamos ruidos provenientes del piso superior. Al principio, pensé que eran los crujidos de la madera, pero entonces me di cuenta de que no eran pasos normales. Sonaban como algo arrastrándose, moviéndose lentamente, sin prisa. El comandante Valdés, que siempre mantenía la calma, nos miró con tensión en el rostro. «Todos fuera, rápido», ordenó. Pero cuando intentamos salir, la puerta por la que habíamos entrado se cerró de golpe, como si algo la hubiera cerrado desde el otro lado. Golpeamos la puerta con fuerza, intentamos abrirla, pero no se movía. La ansiedad se apoderó de nosotros. Nadie entendía qué estaba pasando, pero la presión en el aire era insoportable. Fue en ese momento cuando escuché el grito. El grito de Pérez, un grito desgarrador, que nos heló la sangre. Corrí hacia el lugar de donde provenía, y lo encontré, pero no era él. Su rostro estaba completamente pálido, sus ojos, vacíos, como si no tuviera alma. Estaba allí, de pie, pero su cuerpo no era el mismo. Algo lo había poseído, algo lo había cambiado. Intenté gritar su nombre, pero al igual que el resto de mis compañeros, empecé a desaparecer de la realidad. Los demás comenzaron a desvanecerse uno por uno, como si la cabaña los absorbiera, como si nunca hubieran existido. Todo sucedió en un parpadeo. La oscuridad empezó a tragarnos, la cabaña crujía, los muros parecían moverse como si tuvieran vida propia. Finalmente, logré abrir la puerta, y junto con el comandante Valdés y los pocos sobrevivientes, corrimos hacia el bosque. Las ramas nos golpeaban el rostro, pero no nos detuvimos. Nos arrastrábamos por la selva, con el corazón acelerado, sabiendo que algo nos perseguía, algo que no podíamos ver. Cuando finalmente llegamos a la base, Valdés estaba completamente alterado. Le reportamos lo sucedido, pero lo que nos respondieron no tuvo sentido. Las autoridades no encontraban la cabaña en sus registros, ni en los mapas. Nadie creía lo que habíamos vivido. La misión fue borrada de los archivos, y aunque intentamos hablar de lo que pasó, nadie nos escuchó. Pero yo sé lo que sucedió. Y lo peor de todo es que desde esa noche, no puedo dejar de escuchar esa risa. Los ojos vacíos de mis compañeros me persiguen en mis pesadillas. Y cuando cierro los ojos, puedo sentir que algo me sigue. Esa cabaña, esa entidad oscura, no sé si alguna vez podré escapar de ella. Suscríbete al canal para más relatos oscuros de la noche.